Continuando con el seminario como segundo tema, me ofrece presentar al doctor Gilbert Bundú, que nos va a tocar el tema de la etapa intermedia. Antes de que empiece con su tema de hoy, una breve reseña de su historial. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría en Ciencias Penales en la dicha universidad, postítulo en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Pontificia en Callao. Actualmente es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Procesal Penal y es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Callao. Un fuerte aplauso, por favor, doctor Jimmy Arrulo Martínez. Buenas noches, gracias por la presentación realizada por los organizadores de este evento. Y bueno, saludar a ustedes el esfuerzo de venir. Muchos son trabajadores del Poder Judicial, tengo entendido, y abogados también de escuela, que hacen un esfuerzo pues, en labores para poder aprender un poco este modelo que ya está implementándose en las 3 cortes de Lima, 4, ahora tenemos Lima Sur. Particularmente en la corte que yo provengo, que es la corte de Callao. El año pasado, a partir de abril, se implementaba el modelo procesal penal basado en el Código 2004, justamente en delitos contra la administración pública. Claro, o sea, la nomenclatura generalmente se dice son delitos de corrupción de funcionarios, pero corrupción de funcionarios solamente es un aspecto. En realidad son delitos contra la administración pública, lo que están siendo tratados bajo este nuevo modelo, y esperemos que el próximo año pueda entrar definitivamente en vigencia para poder manejar la gama de delitos que tiene el Código Penal, ¿no? Y poder desarrollar mejor este modelo procesal. En primer punto, bueno, el doctor acá que me ha antecedido, el doctor Centeno, Díaz Centeno, ha desarrollado lo que es la investigación preparatoria, ¿no? Que básicamente se centra en reunir los elementos de convicción suficientes para que el fiscal pueda formular una acusación. También sabemos que en este modelo procesal del año 2004 se basa en lo que se denomina el principio acusatorio, que no es sino en la separación de funciones entre la fiscalía, que se dedica a la persecución penal, y al Poder Judicial o los jueces, que se dedican básicamente a dictar la sentencia o a fallar. Ese es el fundamento y el sustento de lo que es el principio acusatorio. Cuando alguien invade terrenos de otro, justamente ahí vemos la afectación al principio acusatorio. El proceso penal como tal se ha estructurado, el del año 2004, diríamos en 4 fases. Una primera fase de diligencias preliminares, básicamente que dirige el fiscal, donde todavía no hay un control judicial en estricto, ¿no? El fiscal hace su investigación para reunir e identificar a una persona que está vinculada a un delito o recabar algún tipo de elementos para después formalizar una investigación preparatoria. A veces puede existir un control judicial, pero en general es el fiscal quien dirige esta diligencia preliminar. La siguiente fase es ya la fase de la investigación preparatoria. Una de las características de esta investigación preparatoria es el fiscal, el que sigue reuniendo, ¿no?, los elementos de convicción, realizando los actos de investigación para llegar a una conclusión, presentar una acusación, o si no, no reúne los elementos para acusar, solicitar una solicitud de sobreseimiento. Cuando el fiscal solicita algo, lo expresa en una resolución que se conocen como requerimientos. La acusación es un requerimiento, una solicitud, y también el sobreseimiento es un requerimiento fiscal. En la investigación preparatoria, como ya se ha señalado, ya hay un control judicial, básicamente de la legalidad de los actos del Ministerio Público, ¿no? Es decir, en Chile, por ejemplo, el juez de la investigación preparatoria que vigila y controla la actividad del fiscal se le conoce como juez de garantías. Ese rol lo hace actualmente el juez de la investigación preparatoria en el nuevo modelo. Lo que va a hacer es controlar que la investigación fiscal respete justamente el conjunto de derechos fundamentales que tiene todo investigado. Por ejemplo, el derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ya en la investigación preparatoria hay intervención judicial. La investigación preparatoria que ha sido formalizada para que el juez entre a controlar la legalidad de los actos del fiscal siempre debe terminar con una decisión fiscal. Esa es la diferencia. Si en las diligencias preliminares el fiscal de por sí puede archivar las diligencias preliminares y ahí no hay intervención judicial, cuando ya hay una investigación preparatoria formalizada y puesta en conocimiento del juez de la investigación preparatoria,
cualquier decisión final tiene que ser avalada por una resolución judicial. Es una de las notas características, es decir, el fiscal en investigación preparatoria ya no se puede deshacer del control que va a hacer el juez. La investigación preparatoria, como le decía, después de realizar los actos de investigación, va a llegar a dos resultados. El primer resultado es si el fiscal considera que no ha reunido los elementos suficientes para presentar una acusación, va a solicitar un requerimiento de sobreseimiento. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el fiscal en el sobreseimiento? Se está desistiendo de continuar con la persecución penal. Dice, ya no quiero proseguir, no tengo elementos para acusar a esta persona, en consecuencia, necesito pronunciamiento judicial para cerrar esta investigación. ¿Dónde se va a controlar este requerimiento de sobreseimiento? Se va a controlar en el tema que me ha traído acá, que es la etapa intermedia, que también está bajo conducción del juez de la investigación preparatoria. Ojo, la etapa intermedia también va a tener otra finalidad. Si es que la Fiscalía presenta una acusación, en la etapa intermedia se va a llevar a cabo lo que se conoce como un saneamiento de la acusación, expresado en una forma de control judicial de esa acusación, bajo dos modalidades, un control formal y un control material. ¿Cuál es la idea fuerza que recorre a lo que es la etapa intermedia? Y lo vamos a ver en la parte práctica. Los abogados que han litigado en penal, en algún momento se habrán encontrado que bajo el viejo procedimiento, cuando tienen una causa X, ¿no? Ven ustedes que para defender a su cliente, les presentan en un juicio oral una acusación donde, por ejemplo, no está circunstanciada, no está debidamente estructurado el hecho imputado a su cliente, ¿no? El clásico, por ejemplo, dice, cometió un delito en el mes de mayo, un delito de robo, y no se dice cuándo exactamente cometió el delito de robo, qué día, qué hora, en qué circunstancia cometió el delito. Esas imputaciones que están en una acusación, ¿no? Esas tienen que ser controladas justamente en la etapa intermedia. Porque ¿cuál es la idea de la etapa intermedia? Que preparar el juicio oral. Que esa fase de la etapa intermedia sea una preparación para ingresar adecuada y correctamente al juicio oral si es que se tratara de llevar una acusación. En principio, podemos señalar que en la etapa intermedia, si es que hay un requerimiento de sobreseimiento, igualmente en una audiencia que se va a llevar a cabo en la etapa intermedia, el juez va a dictar una resolución justamente para archivar esa petición, esa investigación que hizo el fiscal, cuando no ha reunido los elementos para poder acusar a alguien. Eventual y excepcionalmente, el juez también podría oponerse a ese requerimiento de sobreseimiento, a ese desistimiento que realiza el fiscal de la acción penal, ¿no? Siempre y cuando considere, dentro de un juicio de ponderación, que hay elementos para que el fiscal, ¿no?, acuse, el fiscal de la investigación preparatoria. Cuando hay esto, ¿qué puede hacer el juez? Cuando está en discrepancia con ese dictamen por el cual solicita el archivamiento de la investigación, el juez puede ordenar que se eleve al fiscal superior, ¿no? Al fiscal superior. Y el fiscal superior hará un control justamente de la legalidad de ese requerimiento de sobreseimiento que hace su fiscal de primera instancia y dirá lo siguiente: confirmo, y definitivamente el fiscal superior dice acá ya no hay nada que hacer, ya no hay que investigar, y en consecuencia el juez, ¿no?, simplemente tiene que archivar esa investigación, ¿no? Respetar el principio acusatorio, porque el fiscal superior en segunda instancia ha avalado, ¿no?, la postura del fiscal provincial. El Ministerio Público se está desistiendo de continuar con la persecución. Ahí se acabó la investigación, ¿no? Ese es un control excepcional que podría eventualmente hacer el juez en la etapa intermedia, ¿no? El control de requerimiento fiscal. Pero ahora, que parece que es sumamente importante eso, pero lo que nos lleva a tratar con más detenimiento, si se quiere, es cuando el juez decide controlar la acusación del Ministerio Público. ¿Qué es la acusación? La acusación está considerada como un acto de postulación del Ministerio Público. En la acusación, el fiscal va a imputar un cargo a una determinada persona que investigaba en la investigación preparatoria y va a solicitar, va a adecuar su conducta a una calificación jurídica, va a solicitar una pena y una reparación civil
va a considerar cuáles son las circunstancias de la intervención de la persona en el delito. Por ejemplo, si la persona está en calidad de autor o la persona está en calidad de partícipe, ¿no? O de cómplice. Si hay concurso real de delitos, el fiscal, por ejemplo, podrá en su acusación solicitar justamente la acumulación de pena. Ustedes saben que en estos momentos ya no, ahora opera la acumulación jurídica de penas cuando se trata de concurso real de delitos. Algo que hemos detectado, que algunos fiscales todavía siguen viviendo con la norma que ha sido derogada en el año 2005 y presentan un concurso 3 delitos y solicitan la pena por el delito más grave, ¿no? Ese defecto formal de la acusación fiscal tiene que ser controlada en la etapa intermedia por el juez. Entonces, ¿qué le dirá en un control de acusación al fiscal? Le dirá, pues señor fiscal, usted es el defensor de la legalidad y ahora estamos bajo un régimen jurídico de sumatoria de penas. Si usted tiene un delito de robo o tiene un delito de hurto, esas penas tienen que sumarse. Y cuando usted presenta su acusación estando en concurso real de delitos, usted tiene que presentarme penas, una sumatoria de penas, ¿no? Y más aún, como le digo, porque él es el defensor de la legalidad. Si esto no es así, justamente ahí se dan las observaciones, y estas observaciones justamente se hacen en la etapa intermedia, mediante un control formal. ¿Qué otro aspecto formal? Hemos visto, por ejemplo, a veces en las acusaciones hay error, por ejemplo, en identificar debidamente al imputado, ¿no? El imputado se llama José Pérez Maldonado y aparece con Enrique Pérez Arroyo, ¿no? Y dice, ¿quién es este? ¿Dónde ha aparecido? ¿En qué momento lo hemos investigado? Señor fiscal, hay un error. ¿Quién puede observar en una audiencia de etapa intermedia estos defectos formales de la acusación? Lo puede observar el juez y también lo puede observar el abogado defensor que está haciendo la defensa de un determinado acusado antes de ir pues a juicio oral. Es una acusación defectuosa. Frente a eso, se tiene que obligar al fiscal que haga la corrección formal de ese defecto. La acusación debe definir contra quién se está dirigiendo la acusación penal y eso tiene que ser, la persona debe estar debidamente individualizada. Otro ejemplo que hacemos en control formal de acusación y que se hace en la etapa intermedia. Por ejemplo, el fiscal dice, acuso a tal persona por delito de robo de violación sexual, ¿no? De violación sexual. Y ahí se le va a empezar en la estructuración de hechos, se le va a decir, bueno, señor fiscal, la violación sexual tiene dos formas, ¿no? Una con violencia y una con amenaza. ¿Cuál es la modalidad, ¿no? En cuanto a la calificación jurídica que usted está haciendo? De acuerdo a los hechos que usted está planteando para ser sometido a objeto de prueba en el juicio oral. Esas calificaciones vagas, ambiguas, que hace el fiscal, justamente son controladas en la etapa intermedia. El fiscal dirá, de acuerdo a los hechos, como está estructurada, en este caso no ha habido violencia, pero sí, a la señorita fue amenazada con un cuchillo para proceder a ultrajarla sexualmente. Entonces, en la calificación jurídica, estamos ante la modalidad del delito de violación sexual bajo la modalidad de amenaza. Estos aspectos formales tienen que ser manejados por los abogados defensores, porque una mala calificación jurídica y una incorrecta estructuración de hechos lo que lleva es a un estado de indefensión. La idea del control de la acusación es garantizar que esta acusación saneada tenga claramente dirigida la imputación contra una persona debidamente individualizada, tenga una correcta calificación jurídica, cuáles son los niveles de intervención de la persona, por ejemplo, en el delito. Este señor es cómplice secundario, ¿no? O es autor. Y si es autor mediato o es autor inmediato. El fiscal tiene que proponer cuál es el grado de intervención. ¿Por qué? Porque sencillamente, en la estructuración de la pena propuesta por el fiscal en la acusación, tiene que responder a la calificación jurídica. Es decir, yo no voy a solicitar una pena similar a un delito, un autor mediato, un delito de robo o de homicidio, ante un cómplice secundario en el mismo delito. El Código Penal establece diferencia de pena, y esa diferencia de pena tiene que estar en base a la intervención de la persona justamente en el delito. Estos aspectos formales tienen que ser justamente, tiene que haber un rigor en el Ministerio Público para presentar su acusación, y ahí la labor de los abogados y del juez también, de la investigación preparatoria para controlar. El fiscal, por ejemplo, propone, el fiscal es el titular de la persecución penal, pero también es el titular de la persecución de la pretensión civil, es decir, de la reparación, ¿no? En el nuevo modelo procesal penal,
si la parte perjudicada del delito, el agraviado, ojo, se constituye lo que se conoce como actor civil, parte civil en el Código de Procedimiento del 40, el fiscal pierde legitimidad para la persecución civil, ¿no? Y lo reemplaza el agraviado que está constituido como actor civil. Esa es la regla. Entonces, quien propondrá la prueba, ¿no? Quien propondrá la prueba para probar la reparación civil es el actor civil. Pero pongamos el caso que el perjudicado del evento delictivo no se haya constituido en actor civil. ¿Quién sigue siendo el titular de la reparación civil, de la persecución? El Ministerio Público. Entonces, en un control de la acusación, por ejemplo, se le tiene que preguntar al fiscal: señor fiscal, usted en el delito de robo agravado, ¿por qué llega a solicitar una pretensión, en este caso, ¿no?, de 1.000 soles? ¿No? ¿Cómo usted ha llegado y ha arribado a que la solicitud de la reparación civil que está en su escrito de acusación es 1.000 soles? Eso lo tiene que aclarar el Ministerio Público. Y ojo que la indemnización solicitada, que es parte de la reparación civil, tiene que ser también llevada a juicio oral para la prueba. Ahora, básicamente hacemos una petición muy genérica, y ustedes saben que la reparación civil está vinculada a la indemnización. Y la indemnización tiene divisiones conocidas en el derecho civil, como por ejemplo es el daño patrimonial y los daños extrapatrimoniales, ¿no? Entonces, este es un aspecto que tiene que ser controlado. Se le dirá, pues, oiga, si estamos ante un delito de tentativa y se le devolvió el bien a la persona, ¿no?, ¿cuál sería el daño que se le ha ocasionado? ¿No? Entonces, eso lo tiene que aclarar el Ministerio Público justamente en la acusación presentada y que es controlada en la etapa intermedia. Otro elemento importante, porque no solamente el tema de control de la acusación, ojo, va a ser en la etapa intermedia de lo que el Ministerio Público va a proponer, sino también cuál es el ofrecimiento de las pruebas, ¿no? En la acusación, el Ministerio Público tiene que ofrecer pruebas. Ojo, la etapa intermedia es la etapa en la que también es la etapa de ofrecimiento de pruebas. Ahí se va a tamizar, el juez va a tamizar qué pruebas, ¿no?, va a llevar a ser actuadas a juicio oral. Y un elemento importante que va a recorrer el ofrecimiento de pruebas es la pertinencia. Es la pertinencia. La pertinencia que implica que los medios de prueba que yo ofrezca como Ministerio Público tienen que tener una conexión íntima con el hecho imputado. Tiene que tener algún sentido. Eso es lo que se conoce como la pertinencia. Y tiene que también ser una prueba conducente. ¿Qué significa prueba conducente? Que tiene que ser una prueba que está amparada en el ordenamiento legal, ¿no? Y tiene que ser útil. Estas reglas, ¿no?, estas reglas, ojo, de control, de admisión, del ofrecimiento de medios de prueba del Ministerio Público, va a ir también para el lado del abogado defensor. Porque el abogado defensor también va a proponer lo que se conoce, bueno, ustedes creo que han escuchado el tema de la famosa teoría del caso. En el caso del Ministerio Público, la teoría del caso, ¿dónde está? Está en la acusación, ¿no? Ahí se expresa la teoría del caso del Ministerio Público. Y la teoría del caso de los abogados defensores se va justamente a expresar concretamente, por ejemplo, en su alegato de entrada. ¿Qué es lo que va a proponer? ¿Qué es lo que va a probar el abogado defensor del acusado en juicio oral? Y frente a la tesis o la teoría que va a presentar el abogado defensor, tiene que también ofrecer sus medios de prueba, que van a ser actuados en juicio oral. Ese control de admisión probatoria se va a realizar justamente en la etapa intermedia. Por eso que va a ser importante, porque ahí, al Ministerio Público, el juez va a calificar, ¿no?, la pertinencia de las pruebas, ¿no?, que van a ser actuadas en juicio oral. Por ejemplo, vamos a un caso de violación sexual, para ver un ejemplo de pertinencia. Él dice, la señorita ha sido, bueno, ultrajada sexualmente, y el fiscal ofrece, la parte del abogado de la defensa, por ejemplo, ofrece varios testigos que han tenido relaciones sexuales con la víctima de la violación sexual, ¿no? ¿Y qué quiere probar este abogado defensor? Bueno, la vida licenciosa y desordenada de la víctima, que también ha promovido justamente que la violen. Este es un prejuicio que se ve en los juicios orales de violación sexual, ¿no? La tratan de poner a la víctima como que es movida, ¿no?, como que ella la que le insinuó, ¿no? Pero esa prueba para nosotros, frente al hecho imputado, que es el tema de violación sexual, es impertinente. Hay un acuerdo plenario último que sacó la Corte Suprema, donde hace un análisis de lo que significa la pertinencia de la prueba del delito de violación sexual, y donde dice la vida sexual de la víctima
no tiene ninguna vinculación y es impertinente para ir a un tema de prueba cuando se trata de delito de violación sexual. ¿No? Violación sexual. Es impertinente. ¿Por qué? Porque hasta una prostituta puede ser violada. ¿No? Entonces, ¿qué me interesa que ahí estamos 100 parroquianos? No nos interesa para nada. Nos interesa el hecho, ¿no?, concreto que vamos a llevar al juzgamiento. Eso lo vamos a tamizar y eso lo vamos a controlar justamente en la etapa intermedia. Después lo que va a hacer es, de todas las pruebas que ofrece el Ministerio Público, de todas las pruebas que ofrece la defensa, va a tamizar. ¿No? Va a tamizar las pruebas. La pertinencia de la prueba es importante porque centra justamente qué es lo que vamos a probar en juicio oral. En juicio oral vamos a probar una imputación que se está haciendo a un acusado determinado y todas las pruebas deben estar en función de eso. La pertinencia tiene que estar en función de todos los elementos que van a estructurar el hecho que estamos imputando. Todos estos temas se desarrollan justamente en la etapa intermedia, ¿no? Es decir, miren, error preponderante. En el Código del 40 hemos tenido etapa intermedia, pero una etapa intermedia medio gaseosa, no estructurada. En el Código Procesal Penal sí establece pautas. Claro, en la etapa intermedia. ¿Qué más podemos ver en la etapa intermedia? ¿No? Por ejemplo, ahí las partes pueden deducir medios de defensa técnicos, ¿no? Pueden solicitar en la etapa intermedia que se resuelva una excepción de prescripción, ¿no? Pueden deducir una excepción de naturaleza de acción, ¿no?, o lo que se conoce en el nuevo modelo procesal penal como improcedencia de la acción. Pueden deducir una cosa juzgada, de repente el hecho ya fue investigado, ya para qué vamos a investigar otra vez, ni sin ir. Eso se tiene que resolver justamente en la audiencia de etapa intermedia. Es decir, la idea de la etapa intermedia, cuando hay una acusación, es el saneamiento de esa acusación, que esa acusación llegue limpia, a juicio oral, debidamente estructurada. Otro error que, por ejemplo, hemos visto cuando el Ministerio Público, por ejemplo, hace un raciocinio en la parte de los hechos, se dice, al señor lo hemos encontrado, bueno, se le ha encontrado en un lugar donde vendía droga, hay un acta de registro personal, se le han encontrado 10 quetes, ¿no? Y después, y señala al final, dice, sin embargo, consideramos que hay elementos que acreditarían que este señor se dedica al consumo. Sin embargo, cuando vamos a la conclusión, el fiscal lo está acusando, ¿no? Entonces acá pues hay una incongruencia. Digo, oye, señor fiscal, usted razona por un lado, ¿no?, para una conclusión A y sale con una conclusión B. Su razonamiento, de acuerdo a los hechos que usted ha estructurado, ¿no?, debe ir justamente a una solicitud de sobreseimiento. Sin embargo, usted lo está acusando. Traslada al Ministerio Público para que aclare, o en todo caso para que corrija. Para eso sirve justamente el control de la acusación. Todos estos defectos de la acusación, justamente se ven en el control. Hemos visto control de carácter formal. Sin embargo, hay un control sustancial, un control mucho más de fondo. Miren, en el Código de Procedimiento del año 1940, el fiscal presenta una acusación y esa acusación, así como está, se va a juicio, ¿no? Se controla formalmente por escrito, se va a juicio. Es decir, no hay la posibilidad de que el juez, en el procedimiento del año 40, por ejemplo, dicte una resolución de sobreseimiento y deseche la acusación fiscal. ¿Qué significa hacer eso? Significa un control sustancial. En los acuerdos plenarios de la Corte Suprema ha sido bien tajante, dice, en el procedimiento del año 40 no se permite hacer control sustancial, solo se permite hacer control formal. Pero en el Código del 2004 sí se permite hacer control sustancial. ¿Qué significa esto? Que puede haber una acusación del fiscal, pero que no tiene los elementos suficientes como para ir a juicio, y el juez de la investigación preparatoria puede rechazar la acusación y dictar una resolución de sobreseimiento. Y la acción penal muere. ¿Por qué? Porque tiene facultad para hacer control sustancial. Por ejemplo, ¿cuáles son, y esto para que quede claro, cuáles son los argumentos que puede utilizar el juez para hacer un control sustancial y denegar una acusación, impedir que la acusación vaya a juicio, control y dicte un acto de sobreseimiento, después de la investigación preparatoria? Está básicamente en los supuestos del mismo sobreseimiento que está regulado en el Código Procesal Penal, ¿no? Cuando, por ejemplo, considera el juez dentro de la evaluación de los hechos que ese hecho no constituye delito,
hay una acusación, pero sin embargo en su valoración el juez dice este hecho no constituye delito, es atípica la conducta, simplemente dicta un auto de sobreseimiento y ahí termina la acusación del Ministerio Público. Entonces, en el nuevo modelo procesal penal sí es posible hacer un control sustancial, ¿no? Y evitar pues, que una persona sea llevada a juicio cuando esa acusación definitivamente, sustancialmente tiene elementos que determinan que, por ejemplo, no hay comisión de ilícito. E esa es la diferencia, me parece radical, entre lo que es la etapa intermedia del Código del año 1940 y la etapa intermedia del Código de 2004, y que nos permiten de alguna manera que los juicios orales que se lleven sean debidamente preparados. En la etapa intermedia al final, ¿qué también se puede establecer? Las cuestiones probatorias, otro elemento que se hace en la etapa intermedia. Hay hechos que las partes coinciden, ¿no? Y que las partes, el Ministerio Público como el abogado defensor, coinciden que sucedió. Eso puede constituirse en lo que se conoce una convención probatoria en etapa intermedia que se tiene que documentar en un acta. ¿Para qué? Para que eso ya no se discuta en juicio oral. ¿Qué es lo que se debe discutir en juicio oral? Todo lo que es contradicción, ¿no? Todo donde hay refutación de las partes están chocando. Eso es lo que tiene que ser sometido a juicio oral. Pero si hay elementos en que las partes coinciden, ¿para qué vamos a llevar a contradicción? Y les doy un ejemplo y lo voy a utilizar en el caso de delito contra la violación sexual. Por ejemplo, la señorita dice, este señor me ha ultrajado, ¿no? Ha abusado de mí, me ha sometido a la fuerza y me ha ultrajado sexualmente. El otro señor dice, no, yo he tenido relaciones sexuales con ella, pero ha sido bajo su consentimiento, ¿no? ¿Cuál es el elemento común que hay ahí en estas dos posturas? ¿Ah? Que ya no vamos a llevar a juicio, que ustedes detectan ahí, ¿no? Que ambas partes reconocen que ha habido relaciones sexuales. Puede llegarse a una convención probatoria y ya no vamos a discutir si hubo o no hubo relaciones sexuales. Podemos llegar a una convención probatoria. Lo que vamos a llevar a prueba en juicio oral es si hubo o no hubo consentimiento. En eso nos vamos a basar. Igualmente cuando dice la persona, oiga, yo no sabía que la chica tenía 13 años, yo pensé que tenía 20, ¿no? Argumenta qué cosa, el error de tipo. El error de tipo, argumenta el error de tipo. Entonces, pero está reconociendo que tuvo relaciones sexuales, entonces ya no vamos a ir a demostrar a juicio si hubo o no hubo. Ya para qué requerimos certificado médico, subo de exploración, nada. Eso ya lo tomamos como un hecho probado, bajo una perspectiva de convención probatoria. Eso lo documentamos en acta en la etapa intermedia. Y eso ya no va a ser un tema de discusión en juicio oral, ¿no? Lo que vamos a discutir es si efectivamente esta persona actuó bajo el famoso error de tipo, que es un argumento de defensa en delitos de violación sexual. La cuestión probatoria justamente se estructura en la etapa intermedia. Bien. No quiero, sé que hay un expositor más que vaya a desarrollar el tema de juicio oral, no lo quiero cansar, pero esto es una nota de repente sustancial, si se quiere, de lo que es la etapa intermedia, la relevancia, hay que estudiarlo, hay que prepararse, los abogados que litigan, o en todo caso los que van a hacer el rol de Ministerio Público en algún momento, o si es que ya están ejerciendo funciones en el Ministerio Público. Muchas gracias por la paciencia. Voy a hacer una pregunta. La primera es si el sobreseimiento puede darse en cualquier etapa del proceso. El requerimiento de sobreseimiento, cuando el fiscal se abstiene de ejercitar la acción penal, en el caso ya del modelo como tal, es básicamente bajo control judicial y se da en la etapa intermedia. Aunque hay una forma también, cuando hay principio de oportunidad. Y cuando hay principio de oportunidad, cuando hay acuerdos reparatorios, el fiscal de por sí puede desistirse y se abstiene. Por Roxy, por ejemplo, cuando hace el estudio del tema de sobreseimiento, lo lleva justamente al principio de oportunidad. Podríamos decir que en esos modelos hay sobreseimiento sin control judicial. En el caso peruano, el sobreseimiento en estricto tiene que ser consagrado o formalizado con una resolución judicial. Doctor, última pregunta. Si en la jurisprudencia y en la aplicación del nuevo Código de Procesión Penal se han determinado parámetros o plazos para que en dicha etapa existen plazos razonables que deban respetarse. El tema de plazos razonables es un tema desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
tenemos los plazos legales, ¿no? Ahí están una serie de plazos señalados en el Código Procesal Penal. Pero también tenemos el plazo razonable, que no necesariamente va a coincidir con el plazo formal, ¿no? Por ejemplo, el caso de las detenciones sin sentencia, ¿no? O yendo a una investigación preliminar, para darles el ejemplo y poder entender qué significa plazo razonable. La policía hace una investigación preliminar para un caso de delito de tráfico de drogas, terrorismo, espionaje, que habilitan a que la policía tenga a la persona detenida por 15 días, mandato constitucional directo. En otros delitos comunes, ¿no?, la detención puede ser no más de 24 horas. En un caso de microcomercialización de drogas, por ejemplo, para entender, la policía hace toda la indagación, hace el pesaje, toma las declaraciones, los peritajes, etcétera, etcétera, y de repente, a los 7 días, ¿no?, a los 7 días ya concluyó el atestado y puede presentar la denuncia respectiva, si que considera que hay un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, el 8º día, el 9º día, el 10º día, no actúa ni el fiscal, no actúa ni la policía, y esa persona sigue sin definir su situación jurídica cuando la investigación real ya terminó. En ese momento ya estamos ante una infracción del plazo razonable. Y cuando a la policía en un habeas corpus se le dice, oye, si usted ya terminó la investigación, ¿por qué no puso el atestado a disposición de la fiscalía? No, señor juez, es que nosotros tenemos 15 días para investigar. Claro, ese es el plazo legal, pero ese no es el plazo razonable. El plazo razonable no necesariamente coincide con el plazo legal. El plazo razonable para nosotros, después de habeas corpus, es que hace una semana culminó la investigación y usted está obligado a poner el atestado en conocimiento del Ministerio Público para que proceda a formalizar la denuncia penal si así lo que consideraba pertinente. En ese caso concreto puede declararse fundado un habeas corpus. Esa es más o menos la diferencia que se maneja en el proceso penal, ¿no? En la investigación preparatoria tiene plazo de 4 meses, pero si en 2 meses el fiscal logró reunir todos los elementos de convicción para acusar, ¿por qué no va a tener 2 meses más a esta persona, ¿no?, en un estado pues, de inactividad e incertidumbre, y no presentar, ¿no?, la respectiva acusación? Una cosa, por lo digo, es el plazo razonable, donde ya se hicieron todas las diligencias para tomar una determinación, y otra cosa es el plazo legal. ¿Puede haber violación del plazo razonable? Puede haber. ¿Y quiénes lo pueden hacer? En este caso puede ser la policía o puede ser el Ministerio Público. Muchas gracias, doctor Ina, por su presentación esta noche.